Hola, ¿qué tal? Y muy bienvenidos al podcast de Autores al Anochecer. Yo quería hablar sobre el miedo, ¿no? El poder que el miedo es capaz de demostrar. Por ejemplo, ejemplo más claro y más sencillo, ¿no? La situación de la pandemia, ¿no? La gente, por miedo, puede hacer una de dos cosas. La primera es, ¿sabes qué? Me escondo en mi casa, me quedo, me aíslo de todos, me olvido del mundo, obedezco a las autoridades, cedo mi libertad por completo con tal de estar bien porque tengo miedo, ¿no? La otra es, ¿sabes qué? Tengo miedo y yo creo que me quieren meter miedo para controlarme y me voy a rebelar y no me voy a poner la vacuna y voy a andar haciendo fiestas y no me voy a importar y no voy a traer cubrebocas porque quieren que sienta miedo y no les voy a hacer, no les voy a demostrar que tengo miedo porque como quiera lo tengo, pero como mecanismo de defensa finjo que no. Y el miedo se utiliza por los gobiernos para mantener controladas a las masas. Aquí en México está el crimen organizado, en Medio Oriente está el terrorismo. El miedo es lo que se utiliza para las masas. Y esto afecta a veces de manera indirecta al mundo de las letras, porque en la época de Hitler, para que la gente sintiera miedo y vieran que Hitler, los nazis y esta ideología era lo que controlaba todo, quemaron libros para decir, ustedes no tienen libertad, van a leer lo que nosotros estamos diciendo y lo que nosotros decimos es la verdad y se acabó. Y sientes miedo y vas a hacer caso por el miedo. Yo creo que es subjetivo, depende de cómo lo tomes en el mismo sistema, o sea, depende del adoctrinamiento que uno tiene a enfrentar lo desconocido, ¿no? En la época medieval también se tenía miedo y se decía de que más allá del horizonte caías en un vacío porque decían que la tierra era plana. Entonces yo creo que el miedo es subjetivo del tipo de mentalidad que uno tenga y cómo va afrontando, porque el miedo o te sirve como impulso o te sirve como parálisis. Te paraliza y no te hace avanzar. O te sirve como impulso, como una flecha. Retrocedes un poco, pero te impulsas hacia adelante para vencer ese miedo. Eso yo creo que igualmente el miedo yo creo que no es algo malo, sino es algo que te mantiene despierto, te mantiene alerta y te mantiene como de no confiar tanto en lo que te dicen o en lo que blanco es blanco, negro es negro, sino que hay matices y hay cosas que uno va aprendiendo en la vida, ¿no? Que el miedo mismo te ayuda a estar en una percepción alerta y decir no me puedo relajar en esto. Y es un miedo, y es un buen miedo porque tenés miedo a que te salga mal. Entonces ahí vencés y te forzás a que te salga bien. Yo creo que el miedo es un mecanismo de defensa al final de cuentas, porque no entendemos muchas cosas o como lo que pusiste de ejemplo de la pandemia, en el momento en el que más sentimos miedo fue cuando no comprendíamos bien lo que estaba pasando. Y era como o lo aceptamos o nos rebelamos, pero igual sentimos esto porque no podemos ver qué es lo que tenemos enfrente, no podemos descifrarlo, entonces le tenemos miedo. Por eso, viéndonos a mucho tiempo antes, yo creo que la gente tenía más miedo porque entendía menos cosas. Y creo que y por eso también quemaban libros, porque entre más ignorantes seamos, más miedo vamos a tener. Y la única forma de combatir ese miedo es, pues principalmente dejando que la vida fluya, porque hay cosas que se van de nuestras manos. O sea, por más que tú te hubieras esforzado en entender por qué de repente hay una pandemia mundial, y más que culpar al gobierno y volverlo como un plan súper estricto y decir que es como... O sea, no hay que confabular en que fue algo inventado. Digamos que está ahí y si tenemos miedo es porque
no lo comprendemos. O sea, no sé si me explico. Sí, se entiende. Claro, es como que sale de nuestro control, y como que si no controlamos, es como que nos desesperamos y no tenemos control sobre eso. Sí, Como creo que el problema del miedo es saber cómo enfrentarlo, ¿no? Está el miedo natural, que es el que tenemos como animales, a la oscuridad, porque sabemos que puede haber algo desconocido y peligroso, a situaciones que no hemos enfrentado. Pero también como seres humanos hay muchos miedos que no sabemos manejar, como en el caso de la pandemia. En lugar de seguir instrucciones, empezaron la rebeldía, pero es una rebeldía que va enfocada a tratar de disminuir el riesgo real, porque si te rebelas, lo niegas. Entonces con eso supones que si tú lo niegas, no va a ser verdad, y entonces va a pasar sin pena ni gloria, y todo va a continuar. En cambio, si aceptas que hay un problema como una epidemia, pues tienes que ver cómo resolverlo de manera real y no nada más con negación. Ajá, es como tener que enfrentarte a la emoción y no poder negarlo. Porque si te revelas es como que una parte de ti piensa que no, que hay una posibilidad de que no sea real para no afrontarlo. Pero la negación es importante. Es muy la negatividad y la negación y la palabra no es muy importante, es muy fuerte y es la que ha llevado a la humanidad a progresar. Por dar un ejemplo, no sé, en la época la época medieval con la Santa Inquisición, ¿no? Por ejemplo, en España, todo lo que que decía la Santa Inquisición, se decía que era cierto. Entonces, la gente no tenía más opción más que decir, no, pues es cierto, porque pues, ellos mandan, ellos tienen la autoridad. Pero de repente surgía alguna persona que decía, no, esto no tiene por qué ser así. A lo mejor no tanto por querer negar su realidad, sino por pensar más allá, por decir, no puede ser esto todo mi límite, tiene que haber algo más allá. La Tierra, por decir lo que decía, la Tierra plana, ¿no? La Tierra no tiene por qué ser plana, puede que haya otra cosa, igual y no. A veces la negación se lleva a extremos absurdos, pero a nivel filosófico y a nivel antropológico, la negación ha sido muy importante para que la humanidad avance. Es que no lo veo como una negación eso, sino un cuestionamiento. Negación podría ser cuando alguien te dice, es posible que la Tierra no sea plana, tal vez es redonda porque veo el horizonte. El que niega va a decir, no, estás equivocado. ¿Por qué? Porque eso pone en riesgo sus creencias. Entonces, en el momento en que alguien cuestiona la realidad, es cuando interviene la negación de otra persona para no alterar su status quo. Pero lo que tú dices, sí, hay que cuestionarnos, y si te dicen la Tierra es plana, tú decir, no lo creo, quisiera yo averiguar si eso es real, pero ahí te estás enfrentando y buscando una explicación a lo que tú te estás planteando, y digamos que la negación es simplemente decir no. A ese tipo de negación me referiría yo principalmente como un problema. Claro, es como que ciego. No quiere ver lo que la otra persona puede llegar a ver, y como que no quiero verlo y no lo acepto, y no acepto tu opinión, o no acepto tu forma de pensar, ¿no? Más o menos va direccionado a ese lado, ¿verdad? Pero qué difícil, ¿no? O sea, porque a nivel espiritual es bien difícil como sentarte y decir, ok, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Y por qué enfrentarme a tal situación me da tanto miedo? Porque sale de nuestra zona de confort. Entonces, si salimos de nuestra zona de confort, ya no, es como, a ver, ¿cómo decirlo? Totalmente. Un nene cuando gatea está dentro de su zona de confort.
pero cuando tiene que caminar, sale de su zona de confort y lo hace con miedo, ¿no? De hecho, Entonces, podría darse el caso que, por ejemplo, un bebé. Originalmente él tiene la idea de que está gateando, está explorando, pero llega un factor externo, la mamá, y le dice, no, por ahí no. Entonces empiezan los miedos, porque originalmente no existía ese miedo y el miedo se convierte en un resultado de la interacción con otras personas que también tienen miedo. Fíjate, sobre eso, ese es el condicionamiento clásico de Iván Pavlov. Hay un experimento muy interesante de simios. Y es un poco lo que le ocurre a la humanidad, ¿no? A veces tenemos miedos a cosas y no sabemos ni por qué. Por ejemplo, la gente que le tiene miedo a los gatos negros, la gente que le tiene miedo a tirar la sal, estas cosas. Hay un origen y muchas veces a lo largo del tiempo se va perdiendo el por qué al miedo y aún se tiene miedo, ¿no? Como tener miedo a nadar cuando acabas de comer, cuando realmente no hay un fundamento científico, son creencias. Y hay un experimento donde se metió a un grupo de 6 simios y había un foco arriba, ¿no? Y cuando un simio quería tocar el foco, a todos les daban choques eléctricos. Entonces cuando alguien lo intenta la primera vez, todos sufren. Entonces los simios atacan al que lo intentó porque por su culpa sufrieron todos. Entonces, conforme pasa el tiempo, sacan a un simio y meten uno nuevo. Entonces, cuando el nuevo quiere ir a tocar el foco, los demás no van porque ya saben lo que pasa, pero como él no sabe, va y antes de que lo intente, ya lo golpean para ellos no sufrir. Entonces, ese simio, aunque no sabe qué es lo que pasa cuando toca el foco, ya sabe que no lo debe de tocar porque va a ser agredido, entonces siente miedo del foco. Entonces, meten a otro y ese otro tampoco va a tocar el foco, no va a saber qué pasa si lo tocas, pero igual cuando lo intente lo van a golpear y va a sentir miedo. Al final, todos los simios originales que sí saben lo que pasa, se van y se quedan puros simios que nunca han tocado el foco, pero saben que no lo deben de hacer por miedo. No saben qué es lo que ocurre, no saben por qué pasa, solo saben que sienten miedo de intentar hacerlo. Y es lo que pasa muchas veces con la gente. No saben ni por qué, pero sienten miedo. Claro, sí, comprendo. Y eso es lo que decía de que cuando un bebé le retaban y decían que no, ahí no, ese miedo después de grande uno ya es como que tiene la conciencia, es como el aprendizaje del nene, ¿no? Aprendes a que el enchufe te puede dar electricidad ya a una edad temprana, o que no puedes tomar los químicos que hay para lavar porque te van a hacer mal. No sé si a alguno le pasó, pero a mí, yo que tengo hermanos, mi hermano tomó lavandina y desde ese día creo que aprendió la lección de que tomar lavandina no es nada bonito, ¿no? Porque te quema todo por dentro. Pero bueno, él no tenía miedo a eso. ¿Por qué? Porque era un bebé. Pero cuando ya el bebé le dicen un montón de veces que no toque, o capaz que no le estaban prestando atención y agarra la lavandina y se la toma como si fuese una gaseosa o como si fuese agua, ahí ya aprende, ¿no? El miedo también es parte de aprender cuando uno ya es chico. Como estas dos caras del miedo. El miedo que es un poco irracional o muy irracional y que te paraliza a cosas que deberías de cuestionarte, pero también está esta cara del miedo que utilizamos como mecanismo de defensa para protegernos. O sea, yo creo que en cierta medida el miedo es bien necesario para sobrevivir. Y en otro extremo, el miedo mismo te impide vivir. Y estoy de acuerdo con eso porque yo soy una persona que padecía ataques de pánico, ¿viste? Y bueno, el miedo que tenía, que me generaba el pánico, la ansiedad también, decía que haga cosas muy peligrosas. Por ejemplo, un día crucé una avenida sin mirar y estaban los autos yendo y viniendo. Y bueno, esa cosa que hice pudo haberme quitado la vida. Es como que haces cosas por pánico. El miedo no te va a matar, pero el pánico sí, porque haces cosas sin pensar. Capaz que estás en la ventana y querés irte corriendo, no sé, capaz que sin querer te caíste de la ventana, porque estuviste mal, ¿no? Tus impulsos fueron mucho más que tu miedo, digamos. Tu miedo pudo más, tu miedo ganó, pero fue el pánico lo que te mató. Otra forma de el miedo limitando la vida es cuando tenemos miedo a dejar una situación o dejar una persona.
Igual de ahí nacen todas las dependencias que son horribles y es un miedo realmente paralizante, y aunque la gente desde fuera lo ve como de no, pues es que es bien fácil, nada más déjalo, sigue adelante, no pasa nada, el miedo a veces nos hace quedarnos en situaciones horribles. Para ello creo que hay diferentes tipos de miedos, depende de lo que viva cada uno y la experiencia que tenga. Hey, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Y antes de irte, suscríbete a nuestro canal, dale like si te gustó, comenta qué te pareció este video y toca la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subimos un video nuevo.